Cierra los ojos, imagina que estás en otro tiempo, un tiempo muy, muy lejano, un mundo sin electricidad, sin internet, sin relojes ni despertadores. Solo el silencio de la naturaleza, el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de un gallo anunciando que ya amanece en algún rincón del mundo medieval. La bruma cubre los campos. Hace frío, no es el frío moderno de una habitación con aire acondicionado, sino ese frío húmedo que se cuela por las rendijas de una cabaña de madera mal sellada. El tipo de frío que hace que uno se enrosque entre mantas de lana gruesa. Si es que tienes la suerte de tener una... Porque en la Edad Media, dormir no era necesariamente cómodo. Tu cama no es una cama, al menos no como la conocemos hoy. Quizás duermes sobre un colchón de paja, extendido sobre tablas de madera. O si tu familia no tiene mucho, tal vez simplemente duermes sobre pieles de animales. Tus hermanos duermen a tu lado, tus padres también. Todos juntos, en una sola habitación. Porque las casas medievales eran muy pequeñas, una sola estancia para todo: en dormir, en comer, en cocinar. Vivir en el fuego del hogar sigue chisporroteando muy débil. Se ha mantenido encendido toda la noche, porque encenderlo desde cero es una tarea pesada. Mantenerlo vivo es un acto de cuidado, de tradición y también de supervivencia. Porque el fuego no solo da calor, también ahuyenta a las ratas, los insectos y a veces incluso a los malos espíritus. Según algunos creían, alguien se mueve. Es tu madre. Se levanta muy despacio, con movimientos suaves para no despertar a los demás. Va hacia el fuego, añade un tronco. Luego toma un cuenco de barro con agua y lo coloca cerca para que se entibie. La jornada comienza, pero no con prisas. En el mundo medieval no existen los horarios estrictos. Todo depende del sol, de la lluvia, del campo. Poco a poco, todos comienzan a despertarse. Un murmullo suave en un bostezo aquí, otro allá. El crujido de las maderas. El golpeteo leve del viento contra los muros. Afuera, el alba empieza a teñir el cielo de un gris azulado. Aún no hay luz, pero el día se acerca. En el desayuno, sí, se le puede llamar así. Es simple: pan duro, quizás mojado en algo de leche si queda, o una papilla caliente hecha con avena o cebada. No hay azúcar, ni miel, pero hay calor, ni hay compañía. Los niños ríen bajito. Los mayores conversan sobre lo que tocará hacer hoy: recoger leña, moler trigo, reparar una cerca. Ni tú solo escuchas, observas. Sientes, estás en la Edad Media, en un rincón del mundo que ha olvidado los lujos, donde la vida es simple y también dura. Pero esta mañana, por un instante, todo parece tranquilo, casi apacible. Imagínate ahora que estás en medio de un viaje, avanzando a paso lento por uno de esos antiguos caminos de tierra que serpenteaban a través de los campos medievales. No hay pavimento, no hay luces, solo el crujido de tus pasos sobre la grava húmeda y el eco lejano del viento, deslizándose entre las ramas desnudas de los árboles. Estás solo, rodeado de una naturaleza que parece inmensa, infinita, y al mismo tiempo tan silenciosa que puedes oír tu propia respiración. En el horizonte se asoma la silueta de una pequeña aldea. A tu paso las casas aparecen como si brotaran de la tierra misma, a muros de madera, techos de pía, chimenea o humeanchis. Es invierno, y el aire lleva consigo un aroma a leña quemada y pan recién hecho. La gente, envuelta en capas de lana áspera, te observa con cierta desconfianza al principio, pero con el tiempo baja la guardia. Después de todo, en un mundo tan duro, la hospitalidad era más una necesidad que una cortesía. Te invitan a entrar a una de esas casas. El interior es oscuro, iluminado apenas por la luz anaranjada de una vela que parpadea junto al hogar. El suelo está cubierto de juncos secos, y el calor de la chimenea te acaricia el rostro, tibio y reconfortante. Una mujer mayor, de rostro arrugado y mirada amable, te ofrece un cuenco de caldo espeso, hecho con lo poco que tenían: raíces, cebada y un trozo de carne salada. No sabe a manjares modernos, pero en ese instante es como un festín. Sientas en silencio junto al fuego. Nadie habla demasiado. El silencio es cómodo, como si todos supieran que las palabras en este mundo se desgastan rápido. La familia se acuesta temprano, uno al lado del otro sobre sacos de paja y lana. El sueño llega sin resistirse, arrastrado por el crujido del fuego, el murmullo de la madera al arder y el sonido pausado del viento que acaricia las paredes de madera. Duermes profundamente como hace siglos lo hacían. Despiertas un par de horas después, sin saber por qué. Afuera, la noche sigue intacta. Y entonces, recuerdas algo que quizá nunca supiste. En la Edad Media, el sueño no era continuo. Dormían en dos fases. Primero unas 4 o 5 horas, luego despertaban por 1 o 2, en un tiempo que llamaban la vigilia del primer sueño. Tiempo para pensar, orar, conversar en susurros, o simplemente observar la danza del fuego. Luego volvían a dormir hasta que el sol asomaba sobre las colinas.
¿Puedes imaginarlo? Dormir en 2 actos, como si el cuerpo necesitara una pausa en medio del descanso, como si incluso el sueño en aquellos días tuviera su propio ritmo lento, natural, casi poético, y mientras piensas en todo esto, el fuego se apaga poco a poco, las brasas se enfrían, y los primeros rayos del amanecer iluminan suavemente la paja del suelo. El amanecer en la Edad Media no era recibido con alarmas, ni con notificaciones digitales, ni con el bullicio de una ciudad agitada. Era un despertar lento, acompañado del canto de los gallos y del arrullo de las palomas que anidaban en los techos de madera. El mundo se encendía poco a poco. Primero el cielo adquiría un tono gris azulado, luego se teñía de naranja, como si alguien desde el cielo encendiera una vela inmensa detrás de las nubes. Los campesinos se estiraban despacio sobre sus lechos de paja, frotándose los ojos, sintiendo el frío de la mañana en los dedos. Las casas eran frías al despertar. El fuego del hogar, si no se mantenía durante la noche, debía ser reencendido con habilidad y paciencia. Y ese primer aliento de humo tibio, ese aroma a madera encendida, era el verdadero café de la Edad Media, ¿no? Existían despertadores, pero sí existía el deber. El campo no espera. Las cabras no entienden de descansos. Y el trigo no se siembra solo. Los hombres se colocaban capas de lana, tomaban sus herramientas de madera y hierro y salían al campo. Las mujeres, por su parte, preparaban pan, ordeñaban las cabras, molían el grano. Todo esto mientras los niños correteaban con los pies, descalzos, riendo entre los charcos de barro, pero incluso en medio de la rutina había espacio para la contemplación. Algunos hombres, mientras caminaban hacia sus parcelas, se detenían a observar el rocío en las hojas. Las gotas brillaban como pequeños cristales. El mundo, antes de ensuciarse con la fatiga del día, tenía algo de sagrado, algo de puro, un regalo efímero que solo los que vivían sin prisa sabían apreciar. En los monasterios, el amanecer era distinto, solemn. Allí el día comenzaba con la oración. Los monjes, envueltos en sus hábitos, entonaban cantos gregorianos que resonaban en las piedras frías de las abadías. El sonido era profundo, envolvente, casi hipnótico. Si alguna vez hubieras estado allí, te habrías sentido como si el tiempo se detuviera, como si el mundo entero se arrodillara a escuchar esas voces que flotaban en el aire, suaves y constantes como el murmullo del marán. Y mientras tanto, en las aldeas, la vida se organizaba en torno al sol. No había relojes. El tiempo se medía por la posición del astro, por la sombra que proyectaba un árbol o una torre. La hora del almuerzo no era a las 12, sino cuando el estómago rugía. La jornada terminaba cuando el cielo comenzaba a tornarse rojo. Después de un día de trabajo, los campesinos volvían a casa con las manos sucias y el cuerpo agotado, pero también con algo más: la satisfacción tranquila de haber cumplido su parte. No había ambiciones desmedidas. Nadie soñaba con castillos ni con fama. La felicidad era un pan caliente, una canción junto al fuego, una sonrisa compartida antes de dormir. Y al caer la noche, volvía la calma. Las casas se iluminaban con lámparas de aceite o velas. Las sombras bailaban sobre los muros, creando figuras fantásticas que hacían soñar a los niños. Algunos ancianos contaban historias, mitos de criaturas del bosque, leyendas de caballeros y dragones. Otros simplemente se quedaban en silencio, observando el fuego y escuchando el crujir de la madera al arder al dormir. Entonces, no era una obligación, era un acto natural, una entrega lenta al descanso. El cuerpo se aflojaba, la mente se apagaba suavemente, y los sueños eran vívidos. Porque en un mundo sin pantallas, la imaginación era el mejor espectáculo. Y ahora, tú, también al igual que ellos, puedes cerrar los ojos y dejarte llevar, porque aún queda mucho por recorrer. Y la noche, al igual que el pasado, apenas comienza. Imagina que te adentras en un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque de robles. Es un día cualquiera del siglo XIII. Las casas, construidas con entramado de madera y techos de paja, se alinean a lo largo de un camino de tierra. El aire huele a humo, a pan recién hecho y a tierra húmeda. A lo lejos, el repique de un martillo anuncia que el herrero ha comenzado su jornada. La vida, en esta época, era sencilla. Todo tenía un ritmo natural, dictado por las estaciones y por la tierra. No existía la ansiedad del reloj, ni el zumbido constante de una ciudad moderna. Solo el murmullo del viento entre los árboles y el golpeteo lejano de los cascos de un caballo sobre el barro endurecido. Los niños corrían por los campos descalzos, trepaban árboles, recogían manzanas silvestres y observaban con asombro cómo una abeja se posaba sobre una flor. Sus risas eran música para los adultos, quienes los veían crecer como el trigo, lentamente, con paciencia, con amor. No existía la escuela tal y como la conocemos. Aprendían del mundo que los rodeaba, imitando a sus padres,
observando a los artesanos, escuchando leyendas junto al fuego. Al caer la tarde, se reunían todos en torno al hogar. El hogar no era solo el lugar físico, era el corazón de la familia. Allí se cocinaba, se rezaba, se cantaba. Las mujeres removían calderos de cobre colgados sobre el fuego, mientras los hombres contaban anécdotas del día. A veces, llegaba un juglar al pueblo, y entonces todo se detenía. El juglar, con su laúd al hombro y su capa raída por los caminos, relataba hazañas de caballeros, cuentos de amor imposible o chistes pícaros que arrancaban carcajadas hasta los más serios. Y cuando finalmente llegaba la noche, el mundo se apagaba poco a poco. Las estrellas se encendían sobre un cielo tan oscuro y claro que uno podía ver la Vía Láctea como un camino de polvo brillante. Las velas parpadeaban, las voces se hacían susurros, y los cuerpos buscaban descanso en dormir. No era solo cerrar los ojos, era entregarse a otro tipo de viaje. Se dormía en dos fases. El primer sueño, que comenzaba al anochecer, y luego, tras unas horas, despertaban por un breve tiempo. Durante esa pausa, muchos rezaban, otros meditaban, algunos conversaban con calma o simplemente miraban el fuego hasta que los párpados volvían a caer. Entonces venía el segundo sueño, profundo y restaurador. Había algo profundamente humano en esa forma de vivir. Todo tenía su espacio: el trabajo, el descanso, el silencio, la conversación. No se corría, no se buscaba llenar cada minuto. Se vivía, simplemente se estaba allí. Y es en ese estar, en ese ritmo pausado, donde se escondía un tipo de paz que hemos olvidado. Una calma que no venía de la abundancia, sino de la aceptación, de saber que el mundo era grande, sí, pero que uno podía encontrar su lugar en él con solo cuidar su huerto, compartir su pan y mirar al cielo cada noche. Así que ahora, mientras escuchas estas palabras, imagina que tú también formas parte de ese mundo, que tus preocupaciones modernas se desvanecen entre el crujir de la madera, entre el aroma de la sopa caliente, entre los cantos lejanos de un monje solitario en su celda. No hay prisa, no hay urgencia. Solo el ahora en el aquí, el suave del sueño que se acerca, lento, envolvente, como una niebla que lo cubre todo con dulzura. Poco a poco, el pueblo se sumerge en el silencio. Solo se escucha el canto lejano de los grillos, el crujido de la madera vieja que se dilata con el frío de la noche, y el aullido ocasional de un lobo perdido en el bosque. Pero dentro de las casas, el calor del fuego todavía abraza las paredes, y las sombras danzan en las vigas como si contaran historias secretas. En una de esas casas, Anankiano Monge, que hace tiempo abandonó el mundo para vivir en paz, se sienta frente a una pequeña mesa de roble. Tiene ante sí un pergamino, una pluma de ganso y una lámpara de aceite que apenas ilumina su rostro sereno. Escribe con calma, sin apuro, copiando un texto antiguo que ha pasado por generaciones. Su caligrafía es impecable. Cada trazo tiene el peso de los siglos, como si cada palabra fuera una oración. Este monje vive en un monasterio no muy lejos del pueblo. El monasterio está rodeado de campos de trigo, de viñedos que se tiñen de oro al atardecer, y de altos muros de piedra cubiertos de hiedra. Es un lugar apartado, donde el tiempo parece haberse detenido. Allí, los monjes cultivan sus propios alimentos, crían animales, rezan al amanecer y al anochecer cantan salmos con voces que parecen flotar por los pasillos, como ecos sagrados. El sonido de una campana rompe suavemente la quietud de la noche. Es la señal para las vigilias. Uno a uno, los monjes se levantan de sus camas sencillas, cubiertas con mantas de lana tejidas a mano. Caminan en silencio por los corredores de piedra, con sus túnicas arrastrando un susurro suave en el suelo. Se dirigen a la capilla, donde se sientan en bancos de madera, en penumbra, para entonar himnos que solo ellos conocen. Mientras tanto, fuera del monasterio, en la aldea, un joven aprendiz sueña con convertirse en caballero. Su cama es de paja, pero en su mente cabalga sobre un caballo blanco por prados infinitos. En sus sueños blande una espada forjada por su propio maestro herrero. Protege a los inocentes y honra a su familia. No sabe que, en realidad, su destino no será tan glorioso. Tal vez termine como escudero o quizás se dedique al comercio, pero por ahora, el sueño es suyo. Nadie puede quitárselo a muy cerca. En una casa de campo, una mujer mayo vigila el sueño de su nieta. Le ha contado una historia antes de dormir, como cada noche, un cuento sobre una princesa que no vivía en un castillo, sino en una cabaña, y que tenía el poder de hablar con los árboles. A la niña le encanta esa historia. Aunque nunca llega a escuchar el final, siempre se queda dormida antes, y así. Mientras el mundo moderno se agita en su caos habitual, este mundo medieval sigue girando lento, en paz. No hay electricidad, ni coches, ni teléfonos, pero hay estrellas. Hay
Historias. Hay silencio a la orilla del río. Un pescador duerme en su barca amarrada. Ha dejado su red dentro del agua, esperando que el amanecer le traiga peces. Sobre él, una luna inmensa observa, redonda y tranquila, como si también descansara y tú. Mientras escuchas esto, mientras tu cuerpo se afloja y tu mente empieza a desdibujarse, puedes sentir que formas parte de ese mundo, que dejas atrás las pantallas, el ruido, las notificaciones, y te deslizas hacia un sueño tan profundo como los bosques antiguos. No hay nada que hacer ahora, solo dejar que el sueño te envuelva, que te lleve de la mano como un monje en silencio, por los pasillos del alma, a unos kilómetros de la aldea, entre colinas cubiertas de niebla y caminos que solo los pastores conocen. Hay un molino de agua, su rueda gira lentamente, empujada por el arroyo que baja desde las montañas. Durante el día el molino cruje y resuena con el trabajo constante de moler el grano. Pero ahora, en la calma de la noche, solo se escucha el suave goteo del agua y el susurro lejano del viento entre los árboles dentro del molino. El molinero duerme con la cabeza apoyada en un saco de harina. Lleva días sin ver a su familia, pero se siente en paz. El olor a trigo molido y madera húmeda le acompaña como un perfume antiguo. En sus sueños, escucha la risa de su hija, el canto de su esposa, y los días de verano en los que todo era más sencillo. No muy lejos de allí, en el bosque, una figura camina envuelta en una capa. Es un boticario. Viaja de aldea en aldea recolectando hierbas, cortezas, hongos y flores con propiedades curativas. Su bolsa está llena de frascos, ungüentos y pequeños libros escritos a mano. Sabe qué planta puede bajar la fiebre, qué raíz alivia el dolor y qué infusión puede ayudar a una madre a dormir. Nadie lo espera esta noche, así que decide acampar bajo un roble. Enciende una fogata pequeña y se prepara una infusión. Caliente mira las llamas como si le contaran secretos del mundo. Luego, se arropa con su capa y se recuesta sobre el musgo. Duerme tranquilo. La naturaleza lo protege a más allá. En una torre solitaria, vive un escribano. Ha dedicado su vida entera a copiar libros. Su mesa está llena de tinta, pergaminos y velas consumidas. No escribe por dinero ni por fama. Escribe porque sabe que cada palabra que copie, cada texto que conserve, será un puente hacia el futuro. Esta noche, trabaja en un antiguo tratado sobre astronomía. Dibuja las estrellas con paciencia, rodeado de silencio. De vez en cuando sale al balcón de piedra y mira el cielo real. En sus ojos hay admiración, no por lo que entiende, sino por lo que aún no conocen en otro rincón del reino. En una granja lejana, una mujer enciende una vela para ver si su hijo tiene fiebre. El niño duerme cubierto con mantas, respirando con calma. La madre le acaricia la frente y le susurra una oración. Luego se sienta junto a la chimenea, donde aún quedan brasas encendidas. En su regazo, cose un abrigo para el invierno. No se escucha nada más que el golpeteo del hilo y el chasquido del fuego. Es una noche sin sobresaltos, una noche que quedará guardada en la memoria, aunque nadie la cuente, y así. Entre susurros, rezos, suspiros, sueños y estrellas, la Edad Media continúa como un río lento que nunca se detiene. No todo era guerra, no todo era castigo. También había paz, también había ternura, también había noches como esta. Ni tú. Mientras sigues aquí, puedes respirar lento, sentir tu cuerpo flotar, como si caminaras por esos senderos de tierra. No tienes que hacer nada más. No tienes que resolver nada. Esta noche solo estás aquí, entre las historias, entre los ecos de un tiempo lejano que aún vive en los susurros del viento. En un monasterio apartado, rodeado por campos de cebada y senderos de piedra, los monjes se preparan para la noche. Las campanas han sonado hace apenas unos minutos, marcando las completas. La última oración del día. Los cánticos han cesado. Las velas se apagan una a una, y el silencio se adueña de los pasillos fríos y estrechos. Uno de los monjes, el hermano Eustacio, camina lentamente hacia su celda. Su túnica roza el suelo de piedra, y en sus manos lleva un pequeño libro encuadernado, en cuero que ha copiado durante semanas. Su caligrafía es meticulosa, elegante. Cada letra es un acto de fe. Antes de dormir, lo abre por la última página y revisa lo que ha escrito. Luego lo cierra, lo deja sobre la mesa de roble y apoya la cabeza en su saco de paja. Su aliento se acompasa con la brisa que entra por una rendija de la ventana Han. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, en la torre de un castillo feudal, una doncella mira por la ventana. Es joven, de rostro sereno y mirada profunda. Sus manos juegan con una cinta dorada mientras observa las antorchas encendidas del patio. Escucha el canto lejano de los grillos y las risas apagadas de los sirvientes. Su padre, el señor del castillo,
duerme desde hace una hora. Su madre borda en la sala principal. Ella, sin embargo, no puede evitar mirar hacia las estrellas y preguntarse cómo será el mundo más allá de los muros abajo. En las cocinas del castillo, el cocinero principal apaga el horno de piedra. Ha trabajado todo el día preparando pan, estofados, jabalí asado y pasteles de frutas. Limpia sus cuchillos, recoge las cáscaras de cebolla que cayeron al suelo y deja todo listo para el amanecer. Antes de retirar, se sirve una copa de vino especiado. La bebe lentamente mientras se sienta en un taburete de madera. Está cansado, pero satisfecho. Al día siguiente, todo volverá a empezar en una aldea pesquera cercana al mar. Un anciano se sienta frente a la lumbre. Sus manos temblorosas sostienen una red que repara hilo por hilo. Ha sido pescador toda su vida, y aunque ya no sale al mar, aún ayuda como puede. Su nieto duerme en un catre a su lado, envuelto en una manta de lana. El anciano tararea una melodía que su padre cantaba en latín bajo, casi como un murmullo, y la noche lo envuelve muy lejos de allí. En los bosques del norte, un grupo de viajeros duerme al raso. Han encendido una pequeña hoguera rodeada de piedras. A uno de ellos monta guardia con una lanza en la mano, aunque su cabeza se inclina de vez en cuando por el sueño. Vienen de tierras lejanas, cargando mercancía, telas, especias, pero también historias, mapas dibujados a mano y canciones de lugares que ya nadie recuerda. Y en medio de toda esta calma, de todas estas vidas que respiran con lentitud, de todos estos corazones que laten en la penumbra medieval, el tiempo parece estirarse. En cada sonido es suave, cada pensamiento se disuelve, cada palabra se convierte en eco. Así era la noche en la Edad Media. No había luces artificiales, no había ruidos eléctricos, en solo viento, fuego, madera y piedra. Y tú, que escuchas estas historias en la quietud de tu cama, puedes imaginarlo todo. Estás allí, caminando entre antorchas y tejas viejas, entre canciones que nadie ha escrito, entre sueños que viven en pergaminos antiguos. Imagina una pequeña cabaña en lo alto de una colina, lejos de cualquier aldea. Allí vive una mujer herbolaria conocida como la savia del bosque. Su cabello es largo y gris, y sus dedos están manchados de resina, savia y tintes naturales. Tiene un gato negro que duerme a sus pies, y un libro de hojas sueltas en el que ha anotado a lo largo de los años remedios, encantamientos y recetas que heredó de su madre. En esta noche, como cada noche, mezcla en su cuenco de barro algunas flores secas de manzanilla, un poco de miel endurecida y unas gotas de agua templada que hierve sobre el fuego. El vapor le sube al rostro y cierra los ojos, dejándose envolver por el aroma. Luego, mientras la bebida reposa, toma su bastón y camina lentamente hasta la puerta. Abre en el viento frío de la montaña. Entra, Mayra, al cielo, y se permite un suspiro largo. Uno de esos que solo se sueltan cuando sabes que nadie más te escucha. En el camino que serpentea al pie de esa montaña, un burro duerme bajo un cobertizo de ramas. Ha caminado más de 20 kilómetros ese día, cargando sacos de trigo desde la llanura hasta el molino. Su amo, un molinero viudo, lo ha cubierto con una manta de arpillera y ha dejado una lámpara de aceite encendida en la entrada. Mañana volverán a trabajar desde antes del alba, pero esta noche solo hay grillos y el crujir de la madera mientras el molino descansan en una ciudad más grande, amurallada, donde los comerciantes duermen tras contar sus monedas, donde los niños sueñan con dragones y espadas. Un joven aprendiz de herrero observa el fuego de la fragua ya apagado. Le han dicho que el trabajo del hierro es un arte, que el sonido del martillo golpeando el yunque es como un tambor que marca el pulso de la ciudad. Él cree que tiene talento, pero también tiene miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de no lograr doblar el hierro como su maestro. Esta noche, sin embargo, deja sus pensamientos en una esquina y se acuesta sobre el saco de heno que le sirve de cama. En su sueño ya moldea espadas legendarias. Volvamos a los caminos sin asfaltar, cubiertos de barro o polvo según la estación. Esta noche, sobre uno de esos caminos viaja una caravana de gitanos. Traen música, cuentos, juegos de cartas y secretos que no revelan a nadie. Al llegar a un claro, detienen los carros, encienden el fuego y sacan sus instrumentos. Una anciana empieza a tocar una melodía que solo ella conoce. Un niño baila un paralel, y las sombras que se proyectan en las telas de las carpas parecen cobrar vida. Y así, por todo el reino, la noche avanza. Las estrellas vigilan en silencio. En el rocío cae sobre los campos. Los búhos cazan entre las ramas, y los sueños se tejen como hilos invisibles entre las personas, los animales, las piedras. En la lejanía, las campanas del monasterio marcan lentamente el final de la noche. 1, 2, 3 veces. El eco se desvanece entre los muros de piedra, y las calles empedradas comienzan a humedecerse con el rocío. En las casas,
Los fuegos se han extinguido por completo. Las antorchas en los pasillos del castillo parpadean, como si también quisieran dormir. Los caballos descansan en sus establos, los campesinos aún respiran profundamente entre sueño, y hasta el viento parece haberse dormido. A la Edad Media fue un tiempo de crudeza, sí, pero también de quietud. Un mundo donde el silencio pesaba más que las palabras, y la noche era larga, profunda, interminable. Mañana, los mercados volverán a abrir, las espadas se volverán a forjar, los campesinos volverán a los campos, y el mundo medieval seguirá girando con su ritmo inquebrantable, pero por ahora, todo duerme, incluso el tiempo. Buenas noches.